Ok, entonces estamos en el Evangelio de Juan. Seguimos nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar en el capítulo 18. Entonces, si usted tiene su Biblia, yo los animo a que traigan Biblia. Si no la tiene, puede usar un dispositivo. Vayan a Juan capítulo 18, versículo 15. Y hoy vamos a encontrarnos en una de esas historias que son muy conocidas. Tal vez usted ya ha escuchado esta historia mientras crecía en la iglesia, o tal vez usted ni siquiera iba a la iglesia, pero de alguna otra manera usted ha escuchado algo de esta historia. Y tenemos a alguien protagonizando esta historia y es Pedro. Usted ha escuchado de Pedro. Y Pedro es alguien del que conocemos mucho. Tiene mucha tela que cortar. O sea, tenemos muchas historias, mucho contexto, mucha información acerca de su vida. Sabemos que él es valiente, sabemos que él es impulsivo, pero también tenemos el recuento de muchas falencias, de muchos momentos de debilidad. Por ejemplo, él fue valiente para poner un pie en el agua cuando Jesús estaba caminando hacia él. Fue el único que se atrevió, pero después dudó y se hundió, ¿verdad? Él no solo negó a Jesús una ni dos, sino tres veces. Y cuando nos enfrentamos a estos textos, a estas historias que conocemos, muchas veces podemos como que aislarnos de lo que está pasando y de una vez emitir juicio, de una vez decir como, yo no hubiese hecho esto, yo hubiese sido diferente. Y quiero animarlo a que tengamos hoy una postura de empatía para entender verdaderamente lo que está pasando en la vida de Pedro cuando va a negar a nuestro Salvador Jesús tres veces. Entonces, este es el contexto. Al inicio de este capítulo, como Robbie nos estuvo enseñando la semana pasada, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. ¿Todos se acuerdan quién? Judas, ajá, entonces estaban en un huerto con olivos y llegaron muchos soldados, tanto soldados romanos como guardianes del templo judío. Y era un buen número, era significativo, y venían armados y venían con antorchas, o sea, no fueron como un par, sino que era un buen grupo porque no sabían con qué se podían enfrentar. Entonces, estaban ahí porque tenían temor de que esto pudiese resolverse en una revuelta, en una batalla, en una revolución, en una que Jesús iba a tratar de incitar una confrontación, pero Jesús, él sabía, tenía claro que esto tenía que pasar para él cumplir su misión. Entonces, es atado, es arrestado y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y ahí es donde nos encontramos hoy en el versículo 15. Dice así, lea conmigo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al mismo sumo sacerdote. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces, el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, hey, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Entonces Jesús es arrestado y es llevado a la casa de esta propiedad del sumo sacerdote. Probablemente grande, lujosa y como era de esperarse tenía acceso restringido, no todo el mundo podía entrar. Y yo quiero nada más darle un poco de contexto. El sumo sacerdote es la persona más influyente y poderosa del judaísmo. Eran quienes ofrecían sacrificios dentro del templo, probablemente estaban a cargo del Sanedrín, o sea, el consejo de todos los fariseos, que si usted bien recuerda, todo ese consejo de personas religiosas de alto estatus estaban bien molestos con Jesús y con su mensaje. Y Anás, quien va a interrogar a Jesús, no era el sumo sacerdote en oficio. El que estaba realmente bajo oficio en esta temporada se llamaba Caifás. Pero Anás, con su experiencia y con su jerarquía, con su espuela, decimos nosotros, fue el encargado como de interrogar y acorralar a Jesús
para ver qué podía sacar de todo eso. Entonces, muy probable ellos vivían en una misma casa sacerdotal y parece que Pedro llega con otro discípulo. Y este otro discípulo tenía contacto con alguien de la casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Muchos estudiosos afirman que este otro discípulo es Juan, el mismo que escribió el Evangelio. Pero también está la posibilidad que sea otro discípulo o seguidor de Jesús que no formaba parte de los 12. Puede ser Nicodemo o alguien más. Pero el punto es que alguien tenía acceso y cuando llegó Jesús ahí lo dejaron entrar a ese discípulo y Pedro estaba esperando afuera en una noche fría de primavera. Entonces, este otro discípulo que no tenemos certeza quién es, resulta que el discípulo con argolla, con patas, con contactos, no sé cómo le dicen ustedes, habla con la muchacha de la puerta y le dice: "Hey, hágame el favor, mira, ahí está Pedro, déjelo pasar, no sea tan mala". Y resulta que la muchacha, la jovencita, porque esa es la verdadera traducción, lo deja entrar. Entonces, nada más quiero que vea algo aquí primero. ¿Qué seguridad de este lugar tan endeble? Vean el contraste, para ir a arrestar a Jesús ya eran soldados y toda la cuestión, pero para resguardar la casa del sumo sacerdote solo había una jovencita en la puerta. Había como un aire de relajación, de no estamos bajo amenaza, porque la verdadera amenaza ya estaba arrestada y estaba siendo interrogado y ese es Jesús, ¿verdad? Entonces, la muchacha le abre la puerta a Pedro. Y cuando lo ve, me imagino como que se le queda viendo así y le dice: "Hey, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?". Como que vio en la cara de Pedro un aire, como que yo lo he visto. ¿A ustedes les ha pasado cuando ven a alguien y dice: "¿Dónde lo he visto?". Lo tengo en la punta de la lengua y en ese momento ya se acuerda: "Claro, este es". Y dice: "¿No eres tú también uno de los seguidores de ese hombre?", refiriéndose a Jesús como ese hombre. Yo quiero que vean un par de cosas. Primero, la muchacha, la jovencita, no lo está acusando. Ella no está diciendo: "Tú eres". Le está dando una pregunta basada en curiosidad, simplemente, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, noten también la palabra también. Ella está diciendo: "¿No eres tú también?". O sea que parece ser que ella sabía que el otro discípulo con argolla, con patas, con contactos, si era seguidor y discípulo de Jesús, lo cual nos cuenta un poco que si Pedro hubiese dado una respuesta distinta, no hubiese habido tanto problema. Y yo no sé usted, pero si yo no subí, o sea, si no tuviese entendimiento de cómo se desencadena esta historia, si no supiera el final, si me la dejan hasta ahí, dice: "Mañana continuaremos", basado en todo lo que tenemos hasta ahora, yo hubiese dicho: "¿Con qué va a salir Pedro? Es capaz que va a sacar la espada y le va a cortar las 2 orejas a la jovencita, o va a empezar a dar gritos, o va a botar el portón con una patada, o con qué cosa ahora este Pedro va a salir", ¿verdad? No tenemos idea. Parece ser como que cuando Pedro tiene a Jesús a su lado, cuando ve que Jesús está sobre las aguas y lo llama, cuando tiene tangible su compañía, él está dispuesto a accionar. Cuando está a la par de Jesús, rodeado de soldados, él está dispuesto a sacar la espada. Pero ahora no tiene a Jesús a su lado y la respuesta es no. Yo no soy un discípulo de ese hombre. Y Pedro, esto demuestra que está confundido. Por un lado, ellos no han recibido al Espíritu Santo que los guíe, que los empodere, que después iban a recibir y Pedro iba a ser usado para ser el líder de la iglesia primitiva, o sea, de los inicios de la iglesia. Fortalecido y guiado por el Espíritu, Pedro iba a tener una valentía que lo caracteriza para predicar sin vergüenza, sin miedo, después de que Cristo es resucitado y ascendido al cielo, y en este momento no lo tiene. Pero por otro lado, también él simplemente está aturdido, está confundido. Su rabí está siendo detenido, pero Pedro sabe que Jesús está ahí voluntariamente. Pedro sabe que Jesús no le hace falta ayuda. Pedro sabe que Jesús si quiere hace sopla y todos
los soldados se convierten en moscas o en lagartijas o se desaparecen. Él sabe que Jesús en sí no necesita ayuda. Y Pedro sabe que cuando él trató de ayudar y sacar la espada, más bien Jesús se ganó una regañada de Jesús. Entonces él está como que, ¿qué hago? No sé qué hacer. Sus emociones están a flor de piel y no sabe cómo reaccionar. Yo tengo un par de puntos para nosotros, al menos hasta esta parte del pasaje. Y una es esta. Nosotros no podemos dejarnos llevar y actuar basados en nuestras emociones. Nosotros no podemos justificar nuestras acciones por la manera en la que nos sentimos. Eso es lo que la cultura nos dice: hey, haga lo que se sienta bien, usted está enojado, tiene derecho a hacer esto, esto y esto, pero nosotros no podemos hacer eso. Necesitamos estar dependientes de su palabra para que nuestro tanque esté lleno, y cuando lleguen momentos donde tenemos que demostrar qué hay dentro de nosotros, la respuesta sea natural de lo que hay dentro de nosotros. Porque esto es lo que pasa. Sí o sí, cuando la presión del estrés, cuando la presión de momentos difíciles, cuando la presión que es ejercida sobre nosotros en esta vida, la recibimos, lo que va a salir es lo que verdaderamente está dentro de nosotros. ¿Y te pregunto, qué sale de ti cuando recibes presión, cuando recibes estrés, cuando recibes tensión? ¿Es miedo lo que sale de ti? ¿Es inseguridad? ¿Es orgullo? ¿Es autosuficiencia? Y después de esta primera interrogación que le da la jovencita, Pedro entra al patio. Pedro es valiente, se está metiendo a la fosa de los leones. Nadie ahí probablemente lo quiere con vida, si él llega a identificarse con Jesús, y se intenta camuflar o mezclar con las demás personas que estaban ahí. Mira lo que dice el versículo 18. Dice: como hacía frío, recuerden, estamos en la primavera, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Entonces estamos a punto de celebrar la Pascua judía. Eso se celebra en la primavera. Jerusalén es una ciudad alta, unos 800 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas están entre 45 y 60 para los que nacieron aquí, entre 8 y 15 grados centígrados para los que no nacimos acá, y todavía estamos confundidos cuando nos dicen 70, 60, 80. Y resulta que todos los que trabajaban en esta casa del sumo sacerdote estaban hechos un puñito, estaban apiñados, calentándose, porque está haciendo mucho frío. Y a mí me llama la atención que encontramos otra vez esta palabra también. ¿Se acuerdan que la muchacha le preguntó: ¿eres tú también uno de los discípulos? Y ahora aquí se nos dice que que Pedro también estaba calentándose. ¿Qué imagen nos está pintando Juan con este uso de palabras de manera estratégica? Como hemos visto en todo el Evangelio, sí hay una separación entre los que pertenecemos a Cristo y los que no pertenecemos a Cristo. Sí hay una separación entre los que creemos en su mensaje y los que pertenecen al mundo. Sí o sí hay una separación. Pero ¿saben qué? También cuando se trata de nuestro pecado, cuando se trata de nuestra incapacidad para estar en una postura correcta con Padre, todos nos estamos calentando en el mismo fuego. Todos hemos pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Pedro aquí está apiñado con los que no conocen a Cristo, y esa ilustración demuestra que el pecado de Pedro tiene la misma consecuencia que el pecado de estos guardias. Que la incapacidad de Pedro para ser libre de esa maldad, de esa naturaleza, es la misma incapacidad que tienen los guardas y sirvientes. Que los méritos que Pedro tiene para alcanzar el favor de Dios son igual de nulos que los méritos que los guardias tienen. Solamente Cristo, por su gracia, es quien puede rescatarnos de ese castigo eterno, quien puede pagar la deuda completa para ser justificados con
el Padre. Entonces, llegamos a la segunda escena. Ustedes han visto como en películas muchas veces algo está pasando y entonces dejan la escena en el momento más emocionante para llevarnos a otro lugar y nos dejan con los pelos de punta y después vuelven a ver qué fue lo que pasó aquí. Pues eso es lo que tenemos en este relato. Resulta que en el versículo 19 se nos cuenta qué es lo que está pasando ya no en el patio, en la fogata, sino adentro. Dice, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había enseñado. Entonces les empezó a interrogar. Versículo 20. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. Miren, he predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. Escuche bien. Entonces, versículo 21 dice, ¿por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dice. Entonces, mientras Pedro está calentándose allá en la fogata, adentro donde está pasando la verdadera historia. Y resulta que el sumo sacerdote le hace preguntas enfocadas en dos temas. Uno, le hace preguntas enfocadas en sus seguidores, en los seguidores de Jesús. Y dos, le hace preguntas referentes al mensaje que él estaba predicando. Y yo quiero que recuerdes esto. Los discípulos de Jesús al inicio tenían esta expectativa y este deseo de que Jesús iba a levantar una revolución e iba a derrocar al imperio romano y iba a instaurar un reino de Israel político y social. Ellos eran lo que estaban deseando, pero esa misma expectativa que ellos tenían era la amenaza, que era una pesadilla para los líderes judíos. Y por eso es que ellos ahora están aludiendo a estos dos temas para ver de qué manera pueden encontrarle algo a Jesús para culparlo. Le hacen preguntas sobre sus seguidores para ver si estos seguidores están planeando algo, para ver si estos seguidores eran violentos, para ver si estos seguidores estaban dispuestos ¿a qué? Y les hace una pregunta sobre su mensaje para ver si podían encontrar alguna herejía o algo para ellos valerse y de esta manera condenar a Cristo y mandarlo a matar. Entonces, ante la presión que estos líderes judíos están ejerciendo sobre Jesús, ¿saben qué hace Jesús? Jesús sigue siendo Jesús. Jesús sigue siendo el mismo. Él no cae en desesperación, Él no se esconde, Él no se justifica. Él dice, no, mire, déjeme le explico. Él no dice, no cambia su argumento, no dice, no, venga y yo le enseño para que vea lo que yo quise decir, no es como usted lo entiende. No, Él no dice verdades a medias, Él sigue siendo transparente. Y Él dice, hey, todos saben lo que yo he enseñado, lo he enseñado por todo lado. Y dos, dice, yo no he hablado en secreto. Y yo quiero que empecemos a ver aquí el contraste que hay entre Jesús y Pedro. Ante la presión de las circunstancias, Pedro reacciona con temor, con confusión. Y ante la presión de las circunstancias, Jesús responde con serenidad y con claridad. ¿Por qué? Porque nada de esto está tomando por sorpresa a nuestro Señor Jesús. Nada de eso está tomando por sorpresa. Jesús es el mismo cuando está solo, cuando está con los discípulos, cuando está bajo presión, cuando está siendo interrogado por el sumo sacerdote, cuando está siendo emboscado por las autoridades romanas. Así es Él. Él no cambia. Y hoy, eso es lo que yo quiero que puedas entender. Que así como Él no cambia, su mensaje tampoco cambia. Así como Él no se ve afectado, ni muta, ni se transforma dependiendo de las circunstancias, su mensaje tampoco cambia. ¿Y sabes cuál es ese mensaje?
El mismo que hemos estado predicando en todo este evangelio, el mismo que sus discípulos predicaron con Él en vida, con el Espíritu Santo después de su ascensión, y el mismo que predicamos nosotros aquí, que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo con un propósito claro: vencer a la muerte y al pecado, al pagar con su vida misma nuestra deuda. Y ahora nosotros, al creer en ese mensaje que no ha cambiado, tenemos acceso a una vida nueva y tenemos acceso a esperanza en Él. Jesús no cambia, su mensaje tampoco cambia. Versículo 22. Dice que entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, le preguntó el guardia. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Y aquí, wow, como que me cuesta un poco profundizar en la ironía del momento. Y yo quiero nada más como que no pasemos tan rápido, sino que encendamos las luces en este momento y veamos cada detalle, cada capa de ilustraciones que hay aquí. Primero, piensen esto: el autor de la creación, Jesús mismo, está recibiendo una bofetada de alguien que goza de vida porque Él se la otorgó. O sea, ese guardia que le dio la bofetada a Jesús tiene vida porque Jesús permitió que hubiese aliento de vida en Él. Y Él recibe esa bofetada. Esa mano que golpeó al Señor Jesús fue diseñada por Él mismo. Él sabe cuántos tendones hay aquí, Él sabe cuántos huesos hay aquí, Él sabe cuántos detalles necesitan suceder muscularmente para que alguien pueda ejercer esa fuerza. Y Él recibe eso. La acusación que justifica esta agresión para Jesús es porque le está diciendo: hey, ¿quién se cree usted para tratar así al sumo sacerdote? ¿Verdad? Está hablando de irrespeto, de estar desafiando a alguien. Pero escuchen esto: Jesús es verdaderamente el sumo sacerdote que nosotros necesitamos. Miren la ironía que está aquí. Jesús recibe la bofetada de una criatura y está siendo culpable por tratar indebidamente a un sumo sacerdote cuando Él es verdaderamente el sumo sacerdote. Mira lo que dice Hebreos 7:27. Si lo quieres apuntar, puedes apuntarlo ahí desde el versículo 26, pero voy a leer el 27. Dice que a diferencia de los demás sumos sacerdotes, Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote está juzgando, desafiando al único y suficiente sacerdote que iba a ofrecer un sacrificio perfecto por todos nosotros. Pueden ver cómo esto no es solamente una historia normal, sino que hay demasiada simbología, ilustraciones encerradas en este momento. Esta noche es una noche antes de la celebración de la Pascua, donde se celebraba cómo Israel había sido rescatado por la sangre del cordero que fue pintada sobre los dinteles, el marco de las puertas, para que el espíritu de muerte no entrara ahí en Egipto años atrás. Esa es la celebración de la Pascua, y Jesús mismo iba a ser ese cordero que iba a ser sacrificado últimamente por todos nosotros. Entonces pongamos todo esto en perspectiva. El Cordero de Dios, una noche antes de la Pascua, siendo juzgado por los sumos sacerdotes, cuando Él es el sumo sacerdote, recibiendo violencia de su propia creación voluntariamente y conscientemente de cada detalle, teniendo la oportunidad, el poder de hacer así y cambiar toda
circunstancia inmediatamente. Él lo hace deseoso, voluntario y con amor para glorificar al Padre al rescatarnos a cada uno de nosotros si ponemos nuestra fe en Él. Y eso es increíble. Eso es maravilloso. Entonces el Cordero de Dios empieza a recibir una serie de robustamente tratos inmerecidos que iban a culminar en la cúspide que es la cruz, de violencia, de abuso, de maltrato, de vergüenza, de humillación. Y todo empieza aquí en esta confrontación con los líderes judíos, quienes, están juzgándolo a él indebidamente porque no hay testigos. Están saltándose sus propias reglas para encontrar una falla en alguien que no hay pecado. Ellos mismos están pecando al saltarse las reglas de cómo deberían juzgar a alguien. O sea, es increíble. Es increíble lo que podemos encontrar en este momento para realzar y para poner en grande la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces estamos aquí enfocados y en eso Juan nos lleva de vuelta a la escena primera. Estamos de vuelta afuera, estamos de vuelta en la fogata. ¿Pueden sentir el frío otra vez? A ver, dice así, versículo 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, hey, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Entonces, Pedro tiene dos oportunidades más para identificarse con Jesús y confesar que él sí es un discípulo. La primera fue la jovencita en la puerta. La segunda, ya como que más personas lo identifican y le dicen, hey, ¿estás seguro? Yo como que sí te he visto. Pero esta tercera vez la intensidad sube. Y es un pariente de Malco. ¿Se acuerdan la semana pasada que había una persona que se llamaba Malco que Pedro sacó la espada y o era alguien con un pulso así quirúrgico y le cortó justo la oreja? ¿O falló cuando le iba a cortar la cabeza y nada más le raspó un pedazo de la oreja? Pero el punto es que hubiese sido fácil, digamos, confundir a algún otro discípulo. Yo me imagino que algún otro discípulo tal vez hubiese pasado desapercibido. Pero Pedro, o sea, Pedro, ¿cómo alguien no te va a reconocer si tú eres el gritón impulsivo que saca la espada como loco y empieza a cortar orejas? O sea, obviamente te van a reconocer, Pedro. La fama que él había creado por su personalidad tan fuerte le juega una mala pasada. Porque ahora resulta que el familiar de Malco le dice, usted le cortó la oreja a mis primos y no me va a decir que no, ¿verdad? ¿Y saben qué pasa? Pedro sigue aferrado a su terquedad, aferrado a su confusión, aferrado está paralizado, él no sabe qué hacer. Y contesta de la misma manera. ¿Y saben qué pasa inmediatamente? Se escucha a lo lejos el sonido de un gallo. Un sonido cotidiano que demuestra que se está acabando la noche, que el amanecer está por llegar, que hay que levantarse a trabajar, que hay que poner a hacer el cafecito. Un mensaje normal, pero que esta vez dicta algo más poderoso. Esta vez ese sonido de gallo está recordándole a Pedro que lo que Jesús había dicho se cumplió. Porque si bien recuerdas, en Juan 13:37, dice así, dice que Jesús le dice a sus discípulos que él iba a irse y Pedro le dice, no Jesús, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dice, ¿morir por mí? Le contestó Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Pueden imaginar la culpa, las emociones, la vergüenza, el enojo que Pedro experimentó al escuchar el sonido del gallo? ¿Pueden imaginar
lo difícil que puede haber sido. Y antes, ojo esto, antes de que todos nosotros saltemos a emitir juicios sobre Pedro, de qué débil y qué flojo y qué poco valiente que es, yo quiero que nosotros nos pongamos en sus zapatos. Porque les digo algo, en este cuarto, los domingos a las 9:30, es facilísimo confesar a Cristo. Estamos jugando en casa. La afición está a nuestro lado, el partido va a nuestro favor y todos nosotros podemos cantar, Cristo vive, podemos decir amén, podemos decir bendiciones. Pero ¿qué pasa los otros 6 días de la semana, las 24 horas de todos los otros 6 días de la semana cuando jugamos de visita, cuando tenemos a todo el mundo en contra? ¿También estamos confesando a Cristo? ¿O también, al igual que Pedro, lo negamos de manera disimulada? Cuando todos tus compañeros de trabajo se reúnen en el tiempo del café para hablar de la compañera de trabajo de una manera inadecuada, ¿tú tienes la valentía de confesar a Cristo? Cuando todos en tu familia o tus amigos piensan que hacer una fiesta en la que el alcohol sea el principal medio de entretenimiento y sin alcohol no hay fiesta, ¿tú también te levantas y confiesas a Cristo? Para todos los jóvenes que están aquí, cuando están en high school, cuando están en el college, y todos los demás dicen que es normal dormir juntos, que es normal consumir drogas, que es normal mandarse fotos, que es normal todo eso. ¿Tú tienes la valentía de confesar a Cristo? Cuando tú estás solo en tu casa, lo que haces con tu tiempo, estás confesando a Cristo. Cuando el mundo nos dice que hay que aplaudir los deseos de los demás, sus preferencias para poder amarlos, te levantas y confiesas a Cristo. Cuando todos se burlan de los cristianos, ¿tú te levantas a confesar a Cristo? O al igual que Pedro, lo negamos. Y esto es lo que pasa. Si este eres tú, si tus acciones están gritando otra cosa, yo quiero que escuches esto. Y es el sonido del gallo. Ese sonido del gallo nos está recordando algo. Que Jesús, de igual manera como Jesús conocía que Pedro le iba a negar 3 veces y aún así estoy dispuesto a amarlo y estoy dispuesto a ser interrogado por el sumo sacerdote y morir en la cruz por Pedro. Ese sonido del gallo también nos recuerda que Jesús, escucha esto, conocía todos y cada uno de tus pecados cuando fue a morir en la cruz para ser el cordero que limpia nuestros pecados. Escucha bien esto, yo no sé si lo has escuchado antes, pero no hay pecado de que Jesús no sea consciente que tú hayas cometido o que vayas a cometer cuando Él fue crucificado en esa cruz. ¿Y sabes cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Es el siguiente, que yo mismo he abordado este pasaje haciendo de Pedro el personaje principal y enfocándome en él, cuando toda esta historia en realidad se trata de la gracia maravillosa de Jesús. Las falencias, la debilidad, la torpeza, la confusión de Pedro es simplemente una oportunidad, una herramienta para que nosotros, al fijarnos en su vida, podamos verdaderamente poner nuestra atención en la gracia de Cristo para que Él se lleve la gloria. Y esa es la belleza del Evangelio. El Evangelio no está basado en lo que nosotros podamos hacer, no está basado en nuestros méritos, no está basado en nuestras obras, no está basado en nuestros esfuerzos, está basado en Cristo. Él es valiente cuando nosotros somos cobardes, Él es fiel cuando nosotros somos infieles, Él es justo y santo para con nosotros que somos rebeldes y pecadores. Y ahora en la victoria que tenemos del Evangelio, al saber que este Cristo, ese hombre, como dijo la jovencita, no solamente fue interrogado, sino que dio su vida voluntariamente. Y no solo murió, sino que resucitó. Y no solo resucitó, sino que se reunió con los suyos de nuevo, les dio instrucciones de ir y compartir sus noticias y nos prometió que iba a volver a vernos. Ahora en esa misma victoria, nosotros podemos ver nuestros momentos de debilidad como una oportunidad para dar testimonio de la gracia maravillosa de Cristo. Entonces no tenemos que fingir,
no tenemos que pretender, podemos descansar en la justificación que no cambia, que Cristo nos ha dado mientras caminamos en este proceso de santificación. Entonces déjame decir esto otra vez, nosotros si ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos la oportunidad y la bendición de poder descansar en su obra completa, mientras vivimos en esta vida, caminando día a día, aferrados a Él, y Él sigue santificándonos día a día. Entonces, déjame nada más terminar dándote estos 2 puntos sencillos. El primero es este: no titubees en confesar a Cristo públicamente. No titubees en confesar a Cristo públicamente. Fuera de estas 4 paredes, no titubees en confesarlo a Él como quien es, tu Dios. No solamente un Dios, Él es tu Dios. No titubees en confesar lo que Él ha hecho en tu vida, en dónde estabas y en dónde estás ahora. Y este es un mensaje aún más práctico, más puntual. Si tú no te has bautizado, no titubees en dar este paso. Este puede ser el primer paso donde le dices a los demás: hey, ¿sabes qué? Yo antes era así, pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. He muerto, he resucitado con Él y ahora tengo una vida nueva. Ese puede ser el paso que tienes que dar. Y si ese es tu deseo, puedes hablar con nosotros después del servicio. Pero no titubees en confesar a Cristo en tu trabajo, en tu familia, con tu mamá, con tu papá, con los familiares que no has hablado. Es una oportunidad que tenemos. Y 2, no titubees en confesar tu pecado. No titubees en confesar tu pecado. Deja que Dios trabaje en tu debilidad. No te escondas, no lo minimices, no te pongas una máscara el domingo y ven como si nada estuviese pasando. Y el ejemplo de esto es Pedro mismo. Imagínense, este acto de debilidad, de torpeza de Pedro está expuesto por muchas generaciones después de él. Ahora nosotros, 2000 años después, seguimos hablando de él. Y yo me imagino a Pedro estando a gusto, porque él sabe que por medio de él exponer sus pecados, otros como nosotros estamos poniendo nuestra mirada en la gracia de Cristo. Entonces, que nada te impida dar ese paso de confesión, ese paso de abrir tu corazón para que Dios pueda trabajar en ti. Pedro posteriormente iba a ser utilizado para ser el líder de la iglesia. Pedro posteriormente en Hechos encontramos que las personas eran sanas por la sombra de él. O sea, imagínense el nivel de contraste que hay en estas 2 vidas. Y lo único que cambia una vida con la otra es Cristo. Y lo único que puede cambiar tu vida es Cristo. Y tienes que acercarte a Él y confesar tu debilidad. Entonces, aquí vamos a estar después del servicio. La iglesia no se trata de venir y salir y ya, sino que puedes dar un paso. Y si después de todo esto quieres hablar con alguien, después del servicio vamos a estar disponibles. Déjame orar. Padre, te doy gracias por este recordatorio que nos das de que el poder de tu evangelio no reside en nuestra capacidad de obedecerte, sino reside en tu obra suficiente y poderosa en la cruz. Padre, gracias porque voluntariamente te dejaste arrestar, te dejaste interrogar, dejaste que te golpearan, dejaste que te azotaran, que te desnudaran, que te pusieran una corona de espinos para cumplir la misión que tuviste desde un principio, que es dar gloria al Padre al reconciliarnos contigo. Padre, te pido por todas las personas que están acá, que no te conocen, que tú abras sus ojos y ellos puedan conocerte. Y por los que sí tenemos una nueva vida en ti, danos valentía para confesarte fuera de estas 4 paredes. Para confesarte en los momentos difíciles y para que cuando la tensión y los problemas nos pongan tensión en nuestra vida, podamos responder de una manera que te agrada. Oramos esto, Señor, en tu nombre, Cristo.